bienvenidos al podcast de Combo. Hoy traemos un invitado de la casa, ¿no? Mario Brasesco, CEO de Núcleo Founders. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un auténtico placer estar por fin en The Sales Podcast. Me apetecía mucho compartir este momento con vosotros. Igualmente, la verdad es que hemos ido retrasando casi un año, ya llevamos grabando. Y cada vez que nos veíamos, a ver cuándo grabamos. 100%. Y grabamos el día de tu cumpleaños. Sí, 33 añitos. Felicidades, 33 añitos. Joder, estaba repasando tu LinkedIn antes de hacer la entrevista. Oye, han dado para mucho, ¿no? Estos 33 añitos. Bueno, yo siempre digo que no sé más o sé menos que otra gente, lo que sí que tuve la suerte en una etapa muy temprana de mi vida de saber a lo que me quería dedicar. Vale. ¿Sabes? Hay gente que necesita pues 5 o 6 años para descubrir cuál es su pasión. Y yo tuve la suerte de que prácticamente al salir de la carrera ya sabía que me quería dedicar al mundo del emprendimiento digital y las startups. Pues bueno, ¿Y cómo diablos supiste eso? O sea, pues mira, yo tuve unas prácticas en Bacardí de marketing en el área de whiskies. Aprendí de whiskies, que está bien, y de Excel y algún poquito de PowerPoint, pero poco más, ¿no? Era un mundo muy corporativo, muy político y la verdad que no me gustó. Da la casualidad de que yo posteriormente me voy a China y en China descubro ahí en Shanghái el Startup Weekend, que es un evento que se organiza de manera internacional donde durante un fin de semana la gente pues, decide crear compañías. Y yo flipé. Y digo, yo quiero hacer esto, tío. Vale. Y me acuerdo quedarme hasta las tantas de la noche, ahí en medio del intercambio, empollarme libros de startups, de emprendimiento, de inversión, y lo vi muy, muy claro. ¿Y por qué a China? O sea, pues mira, yo tuve la ocasión de irme a algunas de las mejores universidades de Estados Unidos para hacer intercambio, pero yo me acuerdo de una frase que me dijo mi padre y mi tío en aquel momento, que es que esto aquí podríamos tener un podcast solo de geopolítica, que tampoco es el caso, que hablaban de que cómo China iba a ser la gran potencia dominante mundial a largo plazo, ¿no? Entonces, yo soy una persona que considera que al final Occidente, lo que nosotros entendemos por hegemónico, es solamente un trocito de algo mucho más grande. Me apetecía vivir una experiencia cultural muy, muy distinta a la que estaba acostumbrado. Y bueno, decidí pasarme ahí 8 meses. Oye, dicen que este va a ser el papá, ¿no? Pues me voy a conocer a papá. Exacto. La verdad que el cambio cultural fue bastante bestia. Y bueno, y ahí tuve la experiencia del Startup Weekend, me gustó mucho, me volví a Barcelona, terminé SADE y de ahí dije, bueno, pues a ver qué hago, ¿no? Claro, 20 y pocos años, además sacas muy buenas notas en la universidad y digo, pues esto de emprender tiene que ser como la uni, ¿no? Fácil. Si sacas 8 9 en la uni, pues emprender 8 9, ¿no? Cagada porque en esto de emprender no hay trucos, no hay chuletas, no hay, o por así decirlo, shortcuts, y decido entrar dentro de lo que es una empresa donde hacíamos consultoría para fundraising de startups. Tus dos cagadas, cuando sales de la uni y decides emprender. Mira, uno, emprender sin tener ni puta idea. Cagada número 1. Con 20 y pocos años... ¿Dirías que puede ser falta de humildad? Sí. Vale. Sí, porque, te digo, al final esto es algo que se ve mucho con los jóvenes, ¿no? Muchas veces ensalzamos al emprendedor, ¿no? El típico Mark Zuckerberg, la gente joven de 20 y pocos, pues unos Oscar Pierre, ¿no? Que aparecen en las noticias y que parece que son los que se van a comer el mundo, que lo son, pero la gente joven representa un trocito muy pequeño de lo que es el emprendedor exitoso. De hecho, la gente joven tiene más probabilidades de fracasar que no la gente con experiencia. Entonces, falta que los 40, ¿no? Suele ser la edad mágica de... 40, 45 suele ser el momento perfecto para emprender, ya tienes estabilidad económica, ya tienes una experiencia profesional que te permite identificar un problema en el que te vuelves muy experto, tienes una red de contactos que te permite tener un equipo cofundador de primer nivel. Entonces, claro, salgo de la carrera, me creo el rey del mundo, emprendo dentro de una compañía, un proyecto, donde además mis otros socios no estaban full time, segunda cagada gorda, y bueno, el proyecto no sale. En ese impasse también me dedico a levantar capital para startups. De ahí pues conocí a la gente de Globo cuando empezaban, Captio, Infly, algunas otras empresas así conocidas. Da la casualidad de que una de esas empresas
era la empresa cofundada por Jaime Ferrer, que en paz descanse, que era el socio de Carlos Blanco en Acamon. Me decido presentar a Carlos, allá en el año 2016, y desde entonces entró de lleno pues, en lo que es este ecosistema, ¿no? Entró en Connector, que es una aceleradora donde han pasado más de 150 proyectos acelerados por aquí. Paso por Encomenda como primer empleado hasta convertirme en director de inversiones, invirtiendo 24 millones de euros en 40 compañías. Luego me voy a Bit2Me un año y medio y luego finalmente Núcleo y Núcleo Founders, que es un poco lo que estoy a día de hoy haciendo. Vale, día sí, día y durante también. este camino, ¿no? Claro, ves los toros, bueno, Desde de hecho, la barrera, claro, sí. toreas y luego te vas a ver los toros desde la barrera, Sí. ¿no? Y, oye, ¿cuál dirías que es el mayor aprendizaje que tienes durante este camino? Y luego iremos a Bit2Me. Mira, yo te diría, al final, emprender es muy complicado. Emprender es muy complicado, las estadísticas lo dicen, y a veces es más no cagarla que encontrar aquello que te permite sobreacertar, ¿no? Especialmente en etapas iniciales. Tú imagínate que ahora te vas a casar, ¿no? Y decides pues, encontrarte con una chica, un chico, ¿no? o la persona con la que puedes construir esa familia, y te casas sin haber hablado de cosas importantes en la vida, sin saber si esa persona quiere tener hijos o no, sin saber si ese proyecto de vida familiar o si los valores son parecidos. Te estás comprando muchos boletos para que haya un divorcio. Pues esto, que es muy obvio en la parte, por ejemplo, de las parejas y el amor, en el mundo del emprendimiento es un error que se sigue cometiendo una y otra vez. Sí, yo lo que veo es que mucha gente, ¿no? Cuando dice, no, yo voy a emprender tal, y como que separan en ragletas, ¿no? Su vida, ¿no? Está el emprendimiento, pero está mi vida. Y yo lo que tuve muy claro cuando fui a emprender es, vale, somos seres holísticos, esta decisión va a impactar en todas las Totalmente. otras, ¿no? Y la persona con la que vas a hacer esto la vas a ver más que a tu mujer, que a tus hijos, que a cualquiera, ¿no? Entonces, más te vale que estéis súper alineados y tengas muy claro de que esto es un long way, ¿no? Una carrera de... Esto es una maratón, no va a ser un sprint, ¿no? Y a partir de aquí, resiliencia y apretar los dientes. Y te diría, sobre todo, aprender a tener las conversaciones difíciles desde el minuto uno. Sí. Porque muchas veces, según qué conversaciones se demoran en el tiempo, y lo que sucede es que por circunstancias del proyecto, pues el proyecto no crece tanto como esperabas, los inversores no llegan, se tiene que pivotar, se tienen que tomar ciertas decisiones, entonces empieza ese run run, ¿no? Ese chup chup, y todos esos problemas que estaban escondidos debajo de la alfombra aparecen. Te explotan en la cara y en ahí un momento. explota, efectivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Crear un entorno seguro, ¿no? En coaching trabajábamos mucho lo que era la alianza, ¿no? El cómo crear una alianza. Sobre todo yo lo había trabajado mucho para crear equipos de alto rendimiento, para ver, oye, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra misión, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido. Y creo que este tipo de alianzas a la hora de emprender son claves. Es totalmente de acuerdo. Vale, y entonces, oye, ahora saltas a Bit2Me. Estoy en Bit2Me un añito y medio. Bit2Me es la empresa cripto más grande de España. Entro cuando somos, creo que eran 150, llegamos a ser 320, me voy cuando somos 150. Vale, o sea, que vives el... Vivo la gran bajada, la gran subida de cripto y la gran bajada de cripto, ¿no? Vale. Y todo eso en un añito y medio. Entro como responsable de estrategia y M&A y luego acabo haciendo un poco de todo, como siempre acabo haciendo cuando entro en algún lugar, ¿no? Desde la parte comercial, B2B, el área de innovación, y bueno, y ahí podemos hablar de lo que quieras y más. Vale, cuéntame cómo fue tu mejor venta hasta aquí. O sea, puede ser desde inversión, como inversor, M&A, estrategia, lo que tú quieras. A ver, hemos tenido ventas muy buenas. De hecho, por ejemplo, si quieres te separo, ¿no? Un poco lo que es el mundo inversor y el mundo más facturar y recibir una factura pagada, ¿no? Mundo inversión, yo te diría que una de las mejores ventas que hemos llegado a hacer, pues podría ser Campao, OkTicket, Ánfora. O sea, proyectos, por ejemplo, donde el emprendedor no necesitaba dinero porque el proyecto era rentable y tú le tenías que comunicar, por así decirlo, la ventaja de tener dinero para hacer que el proyecto creciera mucho más, ¿no? Entonces ahí siempre utilizábamos la frase de, bueno, ¿quieres ser rey o quieres ser rico? Y picábamos un poco al emprendedor, ¿no? A hurgar ahí
en ese deseo de ego y querer hacer algo mucho más grande para ayudarle a que un proyecto que ya era rentable, que ya funcionara, pudiera ser mucho más grande, ¿no? Y bueno, ahora son compañías Cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y no hay una opción ni mejor ni peor, sencillamente, pues como todo en la vida tienes que saber escoger porque todo hay un trade-off y hay un coste de oportunidad de si haces una cosa u otra. O sea, que dirías que ahí en la parte de levantar capital, jugar con el ego del emprendedor era lo que te marcaba un poco la... En la parte de cuando no necesitaban capital y podían escoger, sí. Que es cuando es más atractivo para el VC también, ¿no? Efectivamente. El VC, voy a decir una frase que a lo mejor es un poquito polémica, bueno. No es que seamos como los bancos, porque el banco solo te presta dinero cuando no lo necesitas. El VC donde más le gusta invertir es cuando no tienes la necesidad de... ¿Sabes? Un VC no va a invertir cuando te queda un mes de vida, no creces y estás por pagar nóminas a 15 días, ¿no? Entonces, ese momento de cuando no hay la necesidad y hay una oportunidad, ese es el momento perfecto para ir a buscar inversión de inversores profesionales. Y luego, respecto a la parte más de lo que es facturar, esto lo vivimos, por ejemplo, en Núcleo Founders, de hecho. Núcleo Founders se dio la circunstancia de que hace algo más de un año vieron nuestras oficinas Huawei. Vale. Y esto, si quieres, te lo enlazo con el mundo chino, ¿no? Yo aprendí en China que lo que motiva a un cierre comercial, especialmente en una empresa grande asiática, no solamente es los beneficios, por así decirlo, tangibles, sino los beneficios de marca, ¿no? En China, el hecho de poder enseñar al mundo tu fortaleza a raíz de aliarte con un aliado comercial X en lo que sea, es algo importante. El salir en la foto es importante. ¿Qué decidimos hacer? Yo me acuerdo que vino una responsable de negocio de Huawei aquí y me acuerdo que hicimos una cosa que fue totalmente improvisado, pero que funcionó muy bien, que es grabarle. 5 minutos explicando, oye, pues, ¿por qué las compañías suelen, o qué errores suelen cometer las empresas? Vosotros os enterasteis, oye, esta chica viene aquí... Viene aquí, vamos a grabar. Pero, ¿cómo vamos a grabar? O sea, ¿teníais ya el contacto? ¿Le llamasteis en frío? Ella venía un poco a vender los servicios de Huawei Cloud a las startups que teníamos aquí. Vale. ¿Qué es lo que ella venía a hacer negocio, en principio. Ella venía a hacer negocio, vale. Exacto. Pero nosotros le dimos la opción de no solamente hacer negocio, sino hacer marca. Vale. ¿No? Y el mundo va hacia allá, el mundo va hacia las marcas personales, va hacia el hecho de diferenciarte a través del video marketing, contenido, etcétera, 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 porque todos estamos cansados ya de que nos aborden desde un punto de vista más de empresa y al final las personas que están detrás de una empresa acaban vendiendo más que la propia empresa, ¿no? Agarramos a Diana, le hicimos un vídeo muy cortito y decidimos publicarlo en LinkedIn. Ese vídeo lo acaba viendo el responsable, el CEO de Huawei España. Entonces empezamos ahí un proceso muy divertido de, oye, de hacerles entender que se estaban uniendo con el principal player del ecosistema del emprendimiento digital como es Núcleo y demás. Pues total, acabamos dentro del Mobile World Congress en el stand de Huawei, que es toda una planta entera, brindando con champán con el responsable de España y la vicepresidenta de Europa de Huawei por un acuerdo que al final para ellos representaba 4 duros, pero que para nosotros nos impulsó mucho. Y ese fue un acuerdo que a lo mejor en términos económicos tampoco fue especial, pero eso desencadenó que nos abriera la oportunidad al B2B. La asociación de marca con players grandes ayuda mucho luego a abrir nuevas áreas de negocio a un tipo de empresas que no solamente necesitan funcionalidad, sino reputación. Y eso, la verdad, que nos vino muy, muy, muy bien. Totalmente, ¿no? Cuando tienes grandes logos, ya luego es mucho más fácil atraer a los pequeños, incluso decirle al pequeño que ya trabajas con este y eso ya genera confianza. La venta hay una parte muy importante que es confianza. Y aunque sea algo que no te repercuta mucho desde un punto de vista de negocio, es algo que luego te puede abrir muchas oportunidades. Totalmente, totalmente. Vale, y entonces luego, oye, aprendizaje brutal, ¿no? O sea, Sí. B2Me, ¿vale? Sí. Y ahora, porque nos la hemos saltado, ¿no? De repente, nueva fase En Núcleo Founders. en Núcleo Founders para intentar transmitir, ¿no?, todo ese conocimiento a los jóvenes emprendedores. Imagino, ¿nacional solo o también estáis en otros Tenemos países? algo internacional, especialmente de Latinoamérica, Vale. algunos expats por todo el mundo, pero habla hispana, por así decirlo. Vale. Sí, sí. ¿Y ahí cuáles son los next steps?
¿De Núcleo Founders? Sí. No, al final Núcleo Founders no es un proyecto, por así decirlo, orientado a montar una compañía millonaria. Yo siempre se lo digo a los emprendedores que entran en el programa, con 200 euros al mes de cuota no vamos a hacernos millonarios. Núcleo Founders lo que nos permite es identificar buenos emprendedores que luego son, entre comillas, carne de cañón para una aceleradora como es Connector, para un fondo de inversión como es Encomenda, para inversión como Business Angel, como puedo ser yo, u otros conocidos del sector. Es un funnel. Para mí todo en la vida, los negocios son un funnel, ¿no? Vale. Entonces, dentro de nuestro ecosistema teníamos la parte final del funnel, que era la inversión, la parte intermedia, que era aceleración e incubación, nos quedaba la parte de arriba, que era la parte de preparación para la gente que quiera emprender, que es la formación y el acompañamiento. Entonces, hemos hecho una integración vertical de la cadena de valor. Y claro, vosotros sois la primera parte del funnel. ¿Cómo ha sido un poco el go-to-market para captar? Porque creo que además es algo que a muchas empresas les cuesta mucho, ¿no? Sí. Que es llenar ese primer embudo de... Sí, es complejo y hemos cometido varios errores y varios aciertos, ¿no? Es decir, cometimos quizá el error de empezar a invertir en paid demasiado rápido. Me acuerdo de la primera campaña, los números nos dieron bastante bien y eso te da la falsa sensación de que todo siempre va a ser así. Si pongo un euro en marketing, me salen 3 en ventas, pues luego pongo 2, 3 en marketing y me saldrán 6, 9 en ventas. No pasa nunca. Yo ya sabía que no pasaba. El problema es que cuando emprendes luego te das contra digamos, la propia puerta y la vuelves a cagar, ¿no? Entonces, primer error. Segundo error. O sea, a nivel de, para desgranarlo un poco, ¿no? Sí. El go-to-market de Núcleo Founders ahora es básicamente paid o tenéis otros canales. ¿Cuáles serían los canales? Tenemos 3 grandes canales, ¿vale? Lo que es la parte de paid. ¿Vale? En paid tenemos anuncios, de los anuncios se van directamente a un webinar o a una VSL. Una VSL es un vídeo cortito de 10-15 minutos donde retorcemos el dolor y luego explicamos el programa. La primera fase de captación siempre es paid, siempre es anuncios en medio. No tiene por qué. Vale. No tiene por qué. O sea, tenemos paid, tenemos orgánico, porque nos llega de orgánico, y luego no tenemos la parte más de eventos, podcast, y un poco todo lo que montamos aquí. Eso te genera una serie de leads. Esos leads nos los llevamos a unas landings donde tenemos, por así decirlo, diferentes objetivos. Ejemplo 1. Tenemos landings de conversión directa o que buscan una conversión rápida. VSL, el vídeo de 10-15 minutos, o el webinar. Perfecto. Luego tenemos landings donde lo que intentamos es generar diferentes touchpoints. Pues típico ebook, típico yo qué sé, webinar gratuito sin intención de venta y demás. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a hacer cositas de IA, pues regalar ciertas herramientas, tal. Eso no te sirve para vender, pero te sirve para calentar el lead. Porque luego hablamos de proceso de temperatura del lead, cómo calentar el lead y si el lead está preparado para comprar o no, que esa ha sido una de las grandes cagadas también que hemos hecho, ¿no? Y luego la parte de eventos. En eventos no generas tanto lead, si generas más credibilidad que luego te puede ayudar a convertir. De hecho, el evento nos ayuda a convertir los leads que ya nos han entrado por otro lado. Totalmente. ¿De acuerdo? Es como un refuerzo ahí, ¿no? Es un refuerzo. Y para la audiencia, ¿no? Para todos aquellos que están montando B2C, cosas parecidas, ¿podrías comentarnos un poco a nivel horquilla cuáles son los números? Es decir, de 100 leads que te traen, ¿cuántos de estos conviertes en...? Más o menos, mira, para hacerte números redondos, vamos a suponer que, no sé, generamos el último webinar, por ejemplo, que hicimos. Que ¿Cuántos gastasteis? No, unos 8.000 euros, vamos a decir, ¿vale? 8.000 euros en paid, exacto, en diferentes meses. De aquí generamos, no sé, ponle 1.000 leads para hacer números redondos. Y de ahí generamos, en esta ocasión hicimos una cosa distinta, que es en lugar de hacer un webinar, hicimos un primer webinar y un segundo webinar de refuerzo, donde en el primero no sé si asistieron unas 400 personas y en el segundo unas 50, te hablo de números redondos, y de aquí se generan, digamos, las demos, ¿vale? En nuestro caso la demo, o sea, en nuestro caso la venta es un poco compulsiva. Nosotros intentamos forzar que haya una venta, o en la primera llamada o en la segunda llamada. ¿Por qué? Porque si hay más, aquello se enfría y es imposible, ¿no? Entonces, pongámosle, para hacer números redondos, 50, 60 agendas, y de ahí nosotros históricamente pues ponle que tenemos una media de
no sé, entre un 15 en el peor de los casos y un 45 en el mejor de los casos que hemos llegado a tener de conversión. Y de ahí te salen las ventas. Claro, sí que es cierto, por ejemplo, que a nosotros nos influye mucho el origen del lead. Es decir, si es paid suele ser algo un poquito más frío, si es evento suele ser algo bastante más caliente, por lo tanto la Y si es conversión es orgánico, es lo que todo el mundo quiere. y si es orgánico, tú ya sabes que si eres capaz de retorcer el pain, lo tienes. Exacto. Es verdad que nosotros tenemos un problema, que va con el segundo aprendizaje, que es que, y esto siempre hay una matriz, ¿no?, a la hora de hablar del problema. Consciente de que tienes el problema, inconsciente de que tienes el problema y que sabes que no sabes, ¿no? Carl Jung. Exactamente. Y ahí tienes las 4 categorías. Nuestro problema es que tenemos mucha gente que no es consciente de su incompetencia y ahí tienes que hacer ese calentamiento sí o sí, porque si no, forzarle a la venta es muy complicado. No, claro, porque además es lo que dices tú, ¿no? Que casi todos salimos de la uni como pollos con el gallo hinchado pensando me voy a comer el mundo, ¿no? Es Y peor, ahí- es peor con gente mayor. De hecho, nosotros tenemos, la edad media de los emprendedores que tenemos está más cerca de los 35-40 que de sí, los 20, sí. Sí, sí. O sea, el joven va a estrellarse, ¿no? Va en plan, yo me lo guiso, yo me lo como. Exacto. Y el que ya tiene una edad dice, hostia, igual me vendría bien. O se ha estrellado tal. antes y dice, no me quiero estrellar. Vale. O sea, nosotros obviamente no garantizamos el éxito, nadie te lo garantiza, pero como mínimo te vamos a poner sobre la mesa, oye, no te equivoques en esto, no te equivoques en esto, no te equivoques en Y esto. luego teníais ratios, ¿no? Sí que teníais unos ratios versus lo que era el mercado, ¿no? De una bajada de posibles fallos bastante latentes. Esto creo que me lo explicaste una vez, que me decías, ¿no? Que pues, si en un marketplace, o sea, si tú vas al mercado e intentas crear una startup, tienes, me lo invento, un 90% de posibilidades de fracasar, estrellarte, sí. ¿no? Si has pasado nuestra tasa de fracaso, creo que estabais hablando de que estaba más alrededor del 50-60%, ¿no? Que Sí, bajaba esto lo bastante. comentamos eso era caso de núcleo, no Vale. tanto núcleo founders, pero es verdad que está demostrado que aquellos proyectos que de alguna manera pasan o por una aceleradora, por una incubadora o por un proceso un poco más marcado, tienen una tasa inferior de fracaso, 40, 50, 60% versus el 90%. ¿Por qué? Porque tienes gente que a lo mejor ya lo ha vivido desde fuera, ¿no? Y que sabe como mínimo decirte, oye, no vayas por aquí, ve por aquí. Obviamente esto es como todo. ¿Tienes que pasar por una aceleradora, por una incubadora, tal, para tener éxito? No. No. Pero sí que va bien acompañarte, sea con la fórmula que sea, de gente que te pueda sumar. Que te pueda sumar, porque también hay gente que resta, ¿eh? Claro, sí, sí, totalmente. Muy bien. Oye, y ahora, ¿no? En esto que tú tienes que estar tan metido, ¿no? en las nuevas tendencias, nuevas cosas que salen para las startups y tal, ¿qué opinas de la IA, Mario? Yo creo que la IA, lo comentamos ayer de hecho con un emprendedor, se acaba convirtiendo, haciendo una metáfora, ¿no? Imagínate tú tienes un coche, para mí la IA es un copiloto de puta madre, ¿no? Es decir, la IA es difícil que conduzca por ti, porque esa parte más de intuición humana, de resolución de conflictos, de gestión de personas, la IA no lo va a hacer. Pero la IA ayuda mucho a, uno, automatizar tareas que no aportan. ¿Qué tareas automatizas tú con IA? Pues, por ejemplo, una cosa que nos ayuda mucho la IA es en la parte de copies, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer anuncios, tenemos 5 o 6 segmentos de emprendedores a los que queremos atacar, ¿no? Pues yo qué sé, el emprendedor que no se atreva a dar el paso porque no sabe programar y se cree que hacer un producto tecnológico pues es un abismo, ¿no? Oye, pues vamos a atacar el pain de, gracias a la IA, vas a poder lanzar algo, aunque sea mínimo, y validar. Pues la parte de darle eso a la IA para que eso, en base a una serie de parámetros, te lo convierta en unos copies, en unos anuncios y demás, la IA funciona muy bien. ¿En qué también funciona bien la IA? Funciona bien en la parte de estructuración. Me explico. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que preparar una sesión, mi día a día es hablar con emprendedores. De hecho, en Encomendra igual, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Pero claro, cuando quieres hacer algo mucho más estructurado, el tú añadirle pues, todos esos conceptos a la IA para que te monte una clase bien estructurada, bien pautada y demás, funciona. Y luego, en tercer lugar, yo creo que la IA funciona espectacularmente bien en la parte de tener contexto. Me explico. Nosotros a veces nos llega algún emprendedor y decimos, vale, vamos a investigar más acerca de este emprendedor. Pues puedes utilizar herramientas
que te analicen bien ese tipo de perfil en LinkedIn. Por ejemplo, Caso Combo, que lo utilizamos, o Perplexity, pues para entender bien ese mercado con competidores y conocer bien dónde fallan esos competidores y dónde se diferencia la empresa de ese emprendedor versus esas otras. Entonces, el contexto y la ejecución del análisis de ese contexto, yo creo que la IA puede ser también una muy buena herramienta complementaria a la hora de emprender, ¿no? Y finalmente, y eso para mí es claro, la parte de creación de producto. El MVP. El MVP y no tanto el MVP. De hecho, ahora se dice que el 90% del código de las startups de Y Combinator las genera la IA. ¿Esto que es un cursor, Loable combinado? Sí, un cursor, por ejemplo. Y estas herramientas que ayudan a los developers a hacer mucho más eficiente su trabajo. No es que la IA te va a sustituir a 10 developers, pero un developer que sepa de IA a lo mejor te sustituye 5. Muy bien. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú que tiene que ser la preparación de Núcleo Founders para adaptar este nuevo contexto tecnológico en el que nos enfrentamos? Pues mira, primero, y esto es una cosa que aprendí de vosotros, saber hacer las preguntas adecuadas. La IA funciona muy bien cuando tú tienes muy claro qué preguntar. El problema es que muchos emprendedores no son conscientes de qué hay que preguntar o cuál es el contexto, ¿no? No es lo mismo que tú le pidas a ChatGPT, por un ejemplo, oye, hazme un pitch comercial para esta empresa para venderle eso, a que le digas a ChatGPT, oye, mira, yo te voy a poner un tipo de empresa en un target market, en un escenario, con un ICP, con un problema, con un pricing, con una solución y con un call to action. Y en base a eso, tú me haces el pitch. En el primer resultado tendrás algo genérico. En el segundo caso tendrás algo muy de francotirador. La clave no es el ChatGPT. La clave es entender el contexto y la estructura mental que te permite tú a ChatGPT preguntarle eso para que lo output sea eso. Y yo creo que no es tanto la tecnología, sino esos frameworks y esos modelos con los que luego apalancarte gracias a la IA para que la IA te dé valor. Entonces ahí es donde nosotros estamos intentando ayudar mucho a los emprendedores, uno, a que pierdan el miedo, dos, a que entiendan bien esa base, y tres, luego en base a los resultados, pues prueba y error, porque al final esto es como todo. Tú puedes tener una opinión respecto a cómo gestionar tu compañía, pero si tú opinas A, yo opino B y el mercado opina 34, pues hay que hacer 34, ¿sabes? Al final el mercado es el jefe de todos. Totalmente. Oye, muy bien, Mario. Pues a ver, último consejo, recomendación, aprendizaje que le mandarías aquí a la gente que está empezando o que está en ventas. ¿Cuál sería? Pues mira, al final los emprendedores yo creo que son probablemente o deberían ser los mejores vendedores, ¿no? Al final yo creo que uno de los principales elementos de éxito que puede tener un emprendedor, o aquello que marca la diferencia de un emprendedor de éxito, ¿no?, es la parte de saber vender. Porque saber vender no es solamente saber facturar y saber conseguir clientes, sino también conocer y atraer talento y conseguir inversión si es, digamos, lo que estás buscando para tu proyecto, ¿no? Todo en la vida es ventas. Conocer a tu pareja y convencerla que se venga contigo es ventas. Negociar un sueldo son ventas. Negociar con alguien para que venga a su compañía es ventas. Por lo tanto, entender que todo tu día a día como emprendedor es vender e intentar formarte, de dejarte acompañar en esa área, yo creo que te puede ayudar mucho a lo que es, digamos, no solamente ser un mejor emprendedor, sino una mejor persona por lo general. Y ahí es donde os recomiendo que sigáis el podcast de Sales Podcast de Combo, porque la verdad que estáis haciendo un trabajo espectacular. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Mario. No, a vosotros. Nos quedamos aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, que vaya muy bien.